Vamos a comenzar. Entonces, a la persona que no tenga la cámara activada, pues la voy a sacar de, de la clase. Y pues como ya se dieron cuenta, para, para acceder a la clase les tengo que dar acceso, no pueden acceder de forma automática. Entonces, por respeto a sus compañeros, por respeto a la clase, les pido que enciendan la cámara. Es un poquito más interactivo ver la cara de las personas con las que estoy hablando y no estar viendo fotos, iconos, memes, dibujitos. Entonces, por favor, es un requisito para esta clase tener la cámara encendida y sin previo aviso, nuevamente, el momento en el que yo detecte una cámara apagada, pues en ese momento, saco de la clase a la persona que tenga la cámara apagada pues se conectará hasta la siguiente ocasión. Esta clase es estadística para el análisis de datos. Bueno, vamos a trabajar con temas que en estricto sentido ya han trabajado en materias anteriores. Entonces, voy a dar una pequeña introducción, un pequeño repaso muy rápido de pruebas de hipótesis y conceptos que de alguna forma pues ya revisaron con anterioridad. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de las evaluaciones y todo lo demás sobre la plataforma de Teams. En esta plataforma voy a cargar en el transcurso de esta semana el documento que tienen que firmar. Entonces voy a poner un documento en Word con la intención pues de que todos lo firmen, ¿verdad? Entonces voy a poner un documento en Word, un PDF para que no se pueda modificar. Por si alguien se pone creativo y quiere modificar las reglas o las fechas o algo así. Y una hoja en la que podrán estampar su firma. Esa hoja no estará en PDF, estará en Word. Entonces pueden firmarla desde su computadora con el mouse o con quien tenga de estas plumitas fantásticas. Puede hacerlo con ello. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Muy bien. Miren, este tema de las clases en línea resulta en ocasiones complicado porque es muy fácil estar en casa y distraerse con el teléfono, con la televisión, con el gas que llega y nos encargaron abrirle al gas y cargar y así. Entonces, pues los invito a que pongan mucha atención. Este curso es para ustedes, entonces aprovechenlo. En estos tiempos de inteligencias artificiales y clases en línea y todo lo demás, la realidad es que es muy sencillo obtener una muy buena calificación sin necesidad de prepararse, sin necesidad de estudiar. Y pues eso, se los dejo a ustedes, ¿no? No puedo estar persiguiendo a ver quién hizo la tarea con Gemini o con ChatGPT o con lo que sea. No puedo hacerlo. No me da la vida. Son muchos alumnos, entonces tendría que dedicarles las 24 horas del día para estar monitoreando eso. Entonces, mi invitación es a que usen la inteligencia artificial de forma adecuada, como una herramienta, como un auxiliar de investigación, pero no para simular el conocimiento, ¿no? El conocimiento es lo único que se llevan ustedes de este curso y eso es lo que les va a abrir puertas en el mercado laboral. Sépanlo de antemano, yo creo que ya lo saben, pero se los reitero. Entonces, ya son adultos, ya ustedes saben si aprovechan o no aprovechan este curso. Bien, em, vamos a, vamos a comenzar repasando un poco de temas que en estricto sentido tuvieron que haber abordado en el pasado en su tema de estadística inferencial o inferencia estadística, creo que se llama aquí en la autónoma. Am,
¿qué estadísticas han llevado ya? ¿Inferencia estadística y alguna otra o nada más? Estadística matemática me parece que también, ¿no? Ah, Sí, bueno, así es, profe. ok, gracias. Sí, esta es otra petición que quiero hacerles, ¿no? En esta petición quiero pedirles pues que estén ahí, ¿no? Que me contesten, que participen. Es muy, muy importante. Entonces, bueno, pues este curso es estadística no paramétrica, perdón, es estadística para el análisis de datos y básicamente se abordan temas de estadística no paramétrica. Am, en sus cursos anteriores, básicamente han trabajado con estadística paramétrica. ¿Alguien identifica cuál es la diferencia entre la estadística paramétrica y la estadística no paramétrica? ¿No? Ok. Bueno, no importa, un poquito vamos a trabajar con eso. Entonces, bueno, primero abordemos algunos conceptos básicos. Población, ¿no? La inferencia estadística, eso sí, ya lo cursaron y eso sí tendrían que saberlo. ¿Qué es la inferencia estadística? ¿Qué es la estadística inferencial? ¿Nadie? ¿Cuándo llevaron inferencia estadística? ¿Hace un semestre, un año? Ya la cursaron, Hace ¿cierto? un año. Hace un año. Ok, ¿y qué es la inferencia estadística? ¿Qué es la estadística inferencial? Es cuando tomas decisiones en base a los datos estadísticos. Ujú. Pero esos datos estadísticos, ¿a qué se refieren? ¿O de dónde los tomo? ¿De dónde obtengo esos datos estadísticos? De una población o muestra. De una muestra, de hecho, ¿verdad? O sea, en la naturaleza podemos encontrar poblaciones, ¿no? Aquí vamos a ver esta definición. La población representa el estado de la naturaleza con respecto a un fenómeno aleatorio en particular, mismo que se puede identificar a través de alguna característica medible. Entonces, en la naturaleza encontramos poblaciones, desde la población humana, poblaciones, otra forma de llamarle a las poblaciones es el universo, ¿verdad? Si yo quiero analizar algún fenómeno como la lluvia o como la venta de algún producto o como la muerte, actuarios, la muerte de una población con base en alguna epidemia o con base en alguna cosa no habitual, pues entonces teóricamente tendría dos caminos. Podría analizar la población en su conjunto, lo cual vamos a pensar en la población humana, pues es prácticamente imposible. Y en su defecto, lo que podría hacer, pues sería tomar una muestra representativa de esa población, analizarla, analizar el fenómeno que estoy estudiando dentro de esa muestra y a partir del resultado que obtenga de esa muestra, inferir que se cumple para toda la población, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podría yo pensar en el fenómeno que implica la población de la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿no? Podría yo tratar de determinar qué porcentaje de la población estudiantil consume tabaco. Un camino sería ir uno por uno y preguntarle, ¿fumas? ¿No fumas? ¿Fumas? ¿No fumas? ¿Fumas? ¿No fumas? ¿Verdad? Y levantar un censo y con eso determinar, pues el 49% de la población de la estudiantil de la universidad fuma tabaco. Evidentemente eso sería muy caro, requeriría mucho tiempo. Entonces, una forma de hacerlo sería seleccionar una muestra
de estudiantes y a partir de encuestarlos, tomar un resultado, inferir para el resto de la población. Claro, lo puedo hacer con una sola muestra suficientemente representativa o con N muestras, ¿verdad? Entonces tomo N muestras del mismo tamaño todas, con la misma representatividad todas ellas, y con eso puedo hacer inferencia. ¿Vamos bien? Hay otorga, dicen por ahí, vamos, excelente, perfecto. Bien, entonces definimos ya población, definamos formalmente lo que es una muestra, ¿no? Una muestra es una colección de datos que se obtiene al llevar a cabo repetidos ensayos de algún experimento con el objetivo de lograr representatividad, ¿no? Y representatividad acerca de la población en relación con la característica X que estoy tratando de identificar. En mi ejemplo era X era el número de o el porcentaje de estudiantes que fuman tabaco y puede ser cualquier otro fenómeno que ustedes quieran medir. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a definir n variables aleatorias. El concepto de variable aleatoria asumo que lo tienen súper claro. Entonces vamos a definir n variables aleatorias cuya función de probabilidad es la misma que la distribución de la población y su función conjunta de probabilidad es igual al producto de las probabilidades marginales. ¿De acuerdo? Luego entonces, todas esas variables aleatorias conforman un conjunto de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas que forman una muestra aleatoria de la población. Entonces, aquí estoy expresando la definición de muestra en términos probabilísticos. Variable aleatoria es un término que dominan variables independientes, variables aleatorias independientes también, idénticamente distribuidas. Bueno, pues eso es autocontenido, ¿no? Entonces, eso es lo que es una muestra, una colección de variables aleatorias. Cada elemento de la muestra es una variable aleatoria. ¿Cuáles son los valores que puede tomar la variable aleatoria? Pues en este caso sería una variable aleatoria binaria. Fuma 1, no fuma 0. O fuma así o no fuma no así, ¿no? Es una variable binaria. Entonces, esa es la forma de definir la, la muestra en términos probabilísticos. Preguntaba yo al principio acerca de la inferencia estadística y eso es muy, muy relevante, ¿verdad? Al final, la inferencia, inferir es una forma de, pues no de generar, pero sí afirmar, de afirmar conocimiento, ¿cierto? Insisto, yo puedo trabajar con una población, si puedo trabajar con toda la población, entonces no hago inferencia. Al poder trabajar con una población, hago afirmaciones absolutas. Si yo trabajo con la población completa, no necesito hacer estadística. En muchos casos es imposible trabajar con la población completa, entonces al trabajar con las muestras, los resultados que yo obtengo me permiten inferir la realidad acerca del fenómeno bajo estudio. Y aquí surge un tema muy, muy interesante. En estos tiempos, y me gustaría escuchar su opinión, ¿no? Hay diferentes corrientes de pensamiento. Hay una corriente de pensamiento que dice que el muestreo llegó para quedarse y que en realidad nunca se podrá analizar a la población en su conjunto, dependiendo del fenómeno, evidentemente, ¿no? Si yo quisiera analizar otra vez el ejemplo de los estudiantes de la universidad, pues es una población razonablemente finita y razonablemente analizable. ¿Me costaría mucho? Sí, pero sí puedo hacerlo.
la población humana, si bien es finita, ¿cuántos habitantes hay en el mundo? ¿Quién sabe? ¿Nadie? ¿Alguna idea? ¿No? Cultura general. Y en este momento sí, ahí, para cosas como esas, sí vale la pena usar la inteligencia artificial, Google y todo lo demás. ¿Cuántos habitantes hay en la Tierra? 8.100 millones durante el 2025. 8.100 millones de personas. Digo, simplemente imaginar el número cuesta trabajo, ¿no? Entonces, pues imaginen ustedes analizar individuo por individuo. ¿Se podría hacer en una hoja de Excel? ¿Se podría hacer, no en un libro, en una hoja de Excel? ¿Cuántas celdas tiene una hoja de Excel? En una hoja de Excel podemos poner en cada celda el nombre de cada habitante de la Tierra. Ahí piénsenlo, calcúlenlo, Sí, despierten. Yo sé que es temprano, pero ¿no? ¿Sí o no? sí, profe. ¿Cuántas celdas tiene una hoja de Excel? Pues no Y aquí llega hay dos a caminos. tanto, pero sí he visto que tengo mil. No llega tanto, perdón, pero Tiene más de no mil escuché bien. celdas, según yo. ¿Cuántas? Tiene Discúlpeme, no le más de escuché bien. mil celdas, según yo. Más de Tiene 1,000. Sí, claro, 17 claro que tiene. billones de celdas. 17 billones. Bueno, si lo dijéramos en inglés, 17 billion está bien. Pero en español, o sea, el término billion no se traduce como billón. Pero bueno, ahí échenle un ojo un día. Búsquelo en ChatGPT y la otra, más old school, más de mis tiempos, pues calcúlenlo, ¿ok? Entonces, bueno, más allá de que el número de habitantes, el nombre completo de cada habitante de la Tierra sí puede ser almacenado en algún lado, en una hoja de Excel o en muchas o en una tabla de SQL o en lo que ustedes quieran. Pues trabajar con toda la población ya no es trivial, ¿no? Porque si quisiéramos no el nombre, sino cuestiones como enfermedades durante la infancia o tipo de sangre o así, pues francamente eso ya requeriría mucho más tiempo y sería muy, muy costoso, ¿verdad? Entonces ahí, pues muestreamos. Simple y llano, muestreamos. Pero me desvié. La pregunta era, o les decía yo de la corriente de pensamiento que dice que el muestreo llegó para quedarse. Y hay otra corriente de pensamiento que dice, no, alguien prendió el micrófono, por favor, ciérrelo. ¿No? La otra corriente de pensamiento dice, no, pues ya tenemos tecnología, ya tenemos capacidad de almacenamiento. Entonces, en algún momento no será necesario el muestreo. Podremos analizar poblaciones completas del fenómeno que quieran. Ahorita dije población humana, pero podríamos pensar en la población completa de algún otro fenómeno que se les ocurra, de ratas en el mundo. ¿Ustedes qué opinan? Y esto no es ni pregunta de examen, ni, ni un elemento para juzgarlos, ni nada. O sea, es interesante conocer su opinión. ¿Qué opinan ustedes como estudiantes de séptimo semestre? ¿Qué opinan? Con base en lo que han aprendido y el criterio que se han ido formando, evidentemente. En verdad,
Es relevante escucharlos. Miren, cuando estén allá afuera, en alguna aseguradora grande o en algún banco grande o en donde vayan a trabajar, pues van a llegar con los de otras escuelas. Piensen en las que ustedes quieran. Y entonces ahí el que va a empezar a destacar es el que opina, el que experimenta, el que prueba. El que se queda callado mirando al jefe, pues ese no, ¿eh? Ese termina llenando pólizas, esa es la verdad. Entonces pierdan el miedo, expresen su opinión. ¿Qué opinan? Pues yo Nadie. diría que el muestreo es más sencillo en el caso de que son menos datos los que tienes que manipular. Entonces es un poquito más práctico. Inclusive para la computadora como tal, lo va a trabajar mucho más rápido que si trabajas con la programación completa. Pero pues si ya tienes Ok, una computadora ok. del ancho, pues sí podrías llevar a cabo ese análisis. O sea, si tuviera una computadora cuántica, que ya por ahí dicen los chinos que tienen y los de IBM también, este, podría prescindir del muestreo, trabajar con las poblaciones completas. Pues sí podrías, pero igual está la otra cuestión de que las poblaciones en sí van cambiando constantemente con el tiempo. Entonces no podrías tener una afirmación 100%, pues sí, afirmativa. Ok, interesante opinión, muchas gracias. ¿Quién más? Además, o sea, el margen de error en el muestreo. Ok, 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 ok. Que bueno, esa dinámica de las poblaciones, que es una observación interesante, esa dinámica de las poblaciones a fin de día, al final del día, se contempla desde el muestreo. O sea, no es que sea un obstáculo para analizar una población completa, porque cuando muestreamos, o sea, si yo hago una muestra de los estudiantes de la universidad hoy, 4 o 5 de agosto de 2025, pues no necesariamente será comparable con una muestra de los estudiantes de la universidad el 4 de agosto de 1985, ¿verdad? Entonces, pero es interesante su punto de vista. Gracias, gracias por a quienes participan. Entonces, bueno, y antes de continuar, no es que yo tenga una opinión al respecto, pero es de esos problemas que son abiertos o de esas discusiones que no han sido concluidas, ¿no? Insisto, hay dos corrientes de pensamiento, las dos tienen fundamentos válidos, robustos, y no tenemos elementos al día de hoy para decir cuál tiene la razón. Entonces, bueno, continuando, eh, inferencia estadística, otra vez, pues es generar conocimiento o validar afirmaciones sobre algún fenómeno relativo a alguna población a partir de alguna muestra o de una colección de muestras tomadas. Y entonces, estamos hablando de muestras, pues es importante mencionar el muestreo, ¿no? El muestreo lo que hace es estudiar esa relación que hay entre poblaciones y muestras de dichas poblaciones. Entonces, a partir del muestreo, yo puedo inferir parámetros que siempre son indicativos de cualquier población. Siempre, siempre, siempre que analizo una población, a partir del muestreo o la población per se, al final del día
Los parámetros por excelencia siempre son media, varianza, que más que varianza, yo prefiero la desviación estándar. Y bueno, pues algunos otros que también ya han ido aprendiendo, ¿no? ¿Por qué, en mi opinión, es más práctico hablar de la desviación estándar? ¿Alguien, ¿Alguien tiene alguna idea por qué? ¿O me voy un paso atrás? ¿Cuál es la relación entre varianza y desviación estándar? Uy, eso sí ya me preocupó. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Lo sabían? Pero sí lo sabían. Sí, Sí, profe. profe. Ok, digo, porque si no, y aquí, miren, no me puedo regresar a darles un curso de estadística básica, pues no se trata de eso, pero quien tenga ahí algunos huequitos que se vale, pues sí los invito a que se echen una leída express el fin de semana de sus apuntes de estadística o se busquen un tutorial de esos de YouTube de estadística para dummies en 10 minutos. Sí, es muy relevante. O sea, son conceptos que sí tenemos que traer acá. O sea, si somos actuarios, no puede ser que no sepamos cosas como esa, ¿no? Eso sí es súper relevante. No, profe, es que yo me voy a dedicar a los seguros, no importa. No, pues yo no, porque ahora ya no son seguros. Ahora todo el mundo quiere ser científico de datos. Pues noticia de última hora. La ciencia de datos no es nueva. Existía desde hace poco más de 100 años y se llamaba análisis multivariado, ¿no? Lo que pasa es que antes no había la tecnología para explotar esos algoritmos de análisis multivariado y no había la disponibilidad de la información para hacer los experimentos. Entonces, quien quiere ser científico de datos, pues es estadística, punto. Entonces, ojo con eso, ¿vale? Entonces, la varianza es la raíz cuadrada de la desviación estándar. Las unidades de la desviación estándar son las mismas que las de la media. En cambio, las de la varianza son al cuadrado y por eso ya no es tan fácil compararlo. Si yo digo que alguna variable aleatoria, por ejemplo, las tasas de interés, podemos considerar las tasas de interés, la tasa de CETES, ¿la podemos considerar una variable aleatoria? Dijimos que sabíamos que era una variable aleatoria. A ver, ¿qué es una variable aleatoria? Ya son 9:30, ya despertaron todos. A las 9, órale, se las compro, ¿no? Estaban levantándose, pero ya son 9:30. ¿O tuvieron clase a las 7? Sí, desde las 7 tenemos clase. Ah, ok. Entonces no hay pretexto de que se estén durmiendo. Entonces, a ver, cuéntenme, ¿qué es una variable aleatoria? Podría ser algo que no se puede predecir con certeza. Bueno, habría que definir qué es predecir y qué es certeza, ¿verdad? Porque algo que no se puede predecir con certeza, eh, en mi opinión, y con el riesgo de decir una barbaridad, en mi opinión, algo que no se puede predecir con certeza no es una variable aleatoria. Una variable aleatoria al final sigue una distribución. Entonces, si yo conozco la distribución de un fenómeno, claro que lo puedo predecir con certeza. Definamos certeza. Y entonces ahí puedo hablar de niveles de confianza y de significancia, ¿verdad? Entonces, no va por ahí. ¿Alguien más? Bueno, según yo la Adelante. variable es aquella que se le asigna un valor
de un experimento aleatorio, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Bueno, podemos pensar en experimento aleatorio o podemos pensar en un fenómeno aleatorio, no necesariamente un experimento, ¿sí? Las tasas de interés, al final, no es que sean aleatorias, o sea, no es que el Banco de México cada semana se junte, se reúna la Junta de Gobierno y en una ruleta determinen la tasa de referencia para esa semana, ¿verdad? O sea, hay sustentos macroeconómicos que lo respaldan, pero al final sí podemos considerar las tasas de interés, la tasa de CETES, por ejemplo, como una variable aleatoria, que tiene cierta distribución. Una media es un promedio y desviaciones estándar. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, pues con probabilidad de 95%, la tasa de CETES la próxima semana va a estar entre 7,5 y 8,5%, por ejemplo. Y eso es una variable aleatoria. Entonces, la desviación estándar, que tiene que ver con intervalos también, desde dónde hasta dónde, con qué probabilidad, se expresa en las mismas unidades. ¿Sí? Entonces, pues sí, no dejen de hacerlo. Ahorita que está empezando el semestre, no dejen de tomarse una tarde para revisar conceptos básicos de estadística, porque si no nos vamos a perder. O sea, no les voy a pedir que me demuestren cómo se calcula la desviación estándar o el segundo o la raíz cuadrada del segundo momento de una variable aleatoria. No, eso ya lo hicieron en prueba. Ya lo hicieron. Y si no lo recuerdan, bueno, pues sí, vayan revisándolo, pero ahorita no es esencial todo el bagaje matemático. Ahorita lo que me importa es que tengan el bagaje conceptual de la estadística. Entonces, de verdad, tarea moral, o sea, tarea para no entregar ni para calificar nada, es una tarea moral. Revisen sus apuntes de estadística o un libro de estadística para dummies o un video en YouTube, algo que en una tarde les dé un refresh de los conceptos que ya aprendieron. Bien, entonces, continuando, pues ahora estamos hablando de parámetros, ¿no? ¿Qué es un parámetro? Estadística paramétrica, estadística no paramétrica. Y luego cuando lleven administración de riesgos financieros, les van a hablar de valor en riesgo paramétrico. Entonces, ¿qué es un parámetro? Aquí dice caracterización numérica, pues es una característica numérica de la distribución de la población. Y ese parámetro describe, ya sea de forma parcial o total, la función de densidad de probabilidad de la característica de interés. Entonces, vamos a regresarnos a probabilidad. ¿Cuál es el parámetro de la distribución de Poisson? ¿Recuerdan la distribución de Poisson? Por el nombre tendrían que recordar. A lo mejor no recuerdan la función de densidad, pero sí recuerdan, o sea, sí la trabajaron en algún momento. La distribución de Poisson tiene un parámetro que se llama lambda. El parámetro lambda de Poisson describe la media y la varianza de esa distribución. ¿Cuáles son los parámetros de la distribución normal? Sí vieron la distribución normal. Bueno, no es pregunta, es afirmación. Vieron la distribución normal. Que es muy famosa y todo el mundo la usa y así, ¿no? Entonces, la distribución normal se caracteriza por dos parámetros, la media y la varianza, precisamente. La distribución binomial se caracteriza por dos parámetros, el número de ensayos y la probabilidad de éxito. Entonces, ojo con eso, chavos. Definido lo que es un parámetro,
Por ejemplo, a ver, por ejemplo, sin... No, es que si yo ese ejemplo los voy a confundir más. Mejor échense un clavado a sus apuntes, ¿no? Hemos definido parámetro, definamos ahora estadístico, no estadística, estadístico. Un estadístico es una función de las variables aleatorias observadas en la muestra. Y esa función no contiene cantidades desconocidas, ¿sí? Entonces, yo puedo, bueno, voy a requerir calcular estadísticos. Un estadístico es un numerito que voy a calcular con una fórmula, para decirlo en términos de, mm, de cuando estábamos en la primaria. Eso es un estadístico. Es una función, es una fórmula que me va a dar un numerito. Y con ese numerito voy a tomar una decisión. Eso es el estadístico. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estuviera estudiando la evolución de los estudiantes de actuaría, ¿ustedes qué promedio creen que sea adecuado? O sea, ¿con qué promedio, cuando terminen la carrera, con qué promedio ustedes pueden decir, pues la verdad es que sí? O sea, tengo un promedio arriba de X, entonces lo hice bien. O mi promedio es abajo de X, soy muy chafa. ¿Cuál sería ese promedio? 8,5 a 9, por ejemplo. 5. Y así cada quien tendrá su idea, ¿no? Pero al final podríamos buscar alguna función de una variable aleatoria que nos dé ese valor, que nos diga, pues el estadístico o el valor crítico es 8.5. Todo actuario que tiene un promedio inferior a 8.5 es chafa. ¿Ok? Entonces, eso es un ejemplo. Muy bien. Entonces, los estadísticos, esos numeritos, esas fórmulas, que no me gusta llamarles fórmulas, se emplean para estimar los valores de parámetros desconocidos o funciones de dichos parámetros, ¿no? Y para estimar un parámetro, necesito los datos muestrales. Esos datos asociados a la muestra, que además los voy a trabajar junto con algún estadístico. Hay dos formas de hacer eso. La primera se conoce como estimación puntual y la segunda, estimación por intervalo. ¿Ok? Entonces, una estimación puntual, vamos a pensar que un parámetro de alguna variable aleatoria es el nivel de las tasas de interés o el promedio de las tasas de interés, la media de las tasas de interés. Una estimación puntual sería, pues la media de las tasas de interés es 8%. Esa es una estimación puntual. Puntual se refiere a punto, un punto, no puntual de que llegó a tiempo a clase, puntual de un punto. Si yo tengo una distribución, en algún punto de la abscisa se encuentra la media. Entonces, una estimación puntual es decir, pues la media es cuas, ahí va el número. Y la estimación por intervalo, en cambio, es un poquito más es certera porque tiene más margen. Entonces, la estimación por intervalo es decir, pues la media está entre 7.5 y 8.5. Ahí estoy dando un intervalo. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿No hay preguntas? De acuerdo. Bien, entonces, formalmente,
En la estimación puntual se busca un estimador que a partir de los datos muestrales proponga un valor para el parámetro, un valor. La tasa es del 8% o la media es de 15. ¿No? Es un valor, es un número. Eso es la estimación puntual. La estimación por intervalo, formalmente, a partir de ella se determina un intervalo en el que con cierta probabilidad, dentro de ese intervalo es el valor del parámetro. Y ese intervalo es el intervalo de confianza estimado. Intervalos de confianza, sí tuvieron que haber trabajado con intervalos de confianza en estadística inferencial. Entonces, insisto, nada más estamos retomando ahí algunos pequeños conceptos. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Veamos entonces la definición de hipótesis que propone el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. ¿Qué dice ahí? Viene del griego hipótesis, y el significado es suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia. Sinónimos de hipótesis: suposición, conjetura, que es un término que le encanta a los matemáticos, posibilidad, presunción, especulación, supuesto, ¿no? Y nos dan un ejemplo: hipótesis de trabajo. Hipótesis que se establece provisionalmente como base de una investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella. Fíjense bien, este término de hipótesis de trabajo es muy relevante. Hoy en día, los estudiantes universitarios tienen muchas posibilidades para titularse. En los viejos tiempos tenían que hacer un trabajo. Se dice, tenían que hacer una tesis, ¿no? Y a ese trabajo la gente le llama tesis. Es un término, pues, un poquito abusado, un poquito mal utilizado, ¿no? En ese trabajo de titulación, en un trabajo tradicional, una tesis tradicional, vamos a llamar, el postulante tenía que proponer una hipótesis, ¿no? Hipótesis, se puede dividir entre cero. Cualquier número real puede dividirse entre ceros. Es una hipótesis. Y la tesis, al final, pues es la demostración de que eso se puede o la demostración de que no se puede. Entonces, un trabajo de tesis siempre debería concluir demostrando que se cumple o que no se cumple la hipótesis. Insisto, hoy en día eso ya no es así. De pronto uno ve ciertos pseudotrabajos de tesis de 15 páginas, que hacen una monografía de matemáticas financieras y ya con eso se titularon. Bueno, está bien. Yo sé que es tentador titularse con otras alternativas, ¿no? Que si un curso, que si una maestría, que si un diplomado. ¿Ustedes qué alternativas de titulación tienen? ¿Mm? Bueno, el artículo de investigación, que aún así han bajado el nivel, pero bueno, eso por lo menos requiere hacer cierta investigación. La tesina, pues es como la versión light de la tesis, entonces también está medio pirata, ¿no? Pero la tesis, una tesis bien hecha, es un trabajo de investigación formal que es muy formativo, es muy formativo. Al final del día, a veces salimos de la universidad y no sabemos investigar.
Y entonces, si no sabemos investigar, pues nos volvemos llenapólizas. Y los que sí investigan son los que empiezan a crecer y a destacar. Entonces, si tienen la oportunidad de hacer una tesis, háganlo. De veras, es muy formativo. Es una forma de aprender algo más que matemáticas y que estadística y que programación. Ese es un consejo. Bien, pues esa es la definición de hipótesis. Ahora bien, una hipótesis estadística es una afirmación con respecto a alguna característica desconocida de una población de interés, ¿verdad? Poco se parece a lo que yo les decía de la hipótesis de un trabajo de titulación o de lo que sea, ¿no? O ustedes en su vida pueden tener hipótesis o haber planteado hipótesis no necesariamente estadísticas, ni financieras, ni actuariales, ¿no? Alguien puede tener la hipótesis de que si me acuesto temprano, descanso mejor y al día siguiente me va bien en la escuela. Eso es una hipótesis. Ya después se puede comprobar. La hipótesis estadística es parecido, o sea, es una afirmación, un supuesto, pero está relacionada con características particulares de la población bajo estudio, la población de interés. La esencia de probar una hipótesis estadística simplemente es decidir si esa afirmación está apoyada por evidencia experimental, cuyo origen no es otra cosa que la muestra, ¿no? Entonces yo puedo decir o plantear una hipótesis. El 80% de los estudiantes de la universidad fuman tabaco. Esa es una hipótesis. ¿Qué hago? Muestreo. Y entonces, una vez que he muestreado, cuando estoy muestreando y haciendo inferencia, ahí estoy haciendo experimentos. Hago una muestra, determino qué porcentaje de la muestra fuma tabaco. Hago otra muestra, determino qué porcentaje fuma tabaco y así. Una vez que tengo un número suficiente de experimentos, puedo inferir si mi hipótesis se cumple o no. ¿Vamos bien? De acuerdo. Entonces, la decisión acerca de si los datos muestrales apoyan estadísticamente la afirmación se toma con base en probabilidad. Otra vez, probabilidad, estadística, repaso. No sé cómo haya sido o cómo hayan sido sus cursos de probabilidad, porque llevan 2 cursos de probabilidad, si la memoria no me falla. De repente, si prueba la da un matemático, se pone muy matemático y nos pone a demostrar todo y función generadora de momentos, que es muy interesante, pero para efectos prácticos no es tan útil. O sea, es bueno saberlo, hay que conocerlo, pero de repente llegamos a este nivel y decimos, hay tanto demostrar para nada más aplicar. Pues sí, pero el haber demostrado nos ayuda a no olvidar. Entonces, pues, me imagino que nunca demostraron de dónde viene Poisson y así. Bien, entonces, supongamos que estamos interesados en el tiempo promedio que se necesita para armar algún aparato en una línea de producción, ¿no? Algún aparato, no sé si podría yo decir un radio, pero creo que ya no existen los radios. Pero algún aparato sencillo. Tengo un aparato, no voy a pensar en celulares o en tabletas porque eso pues, requiere más de 10 minutos. Pero vamos a pensar que necesitamos o que estamos analizando cuánto se tarda
el armado de un aparato en una línea de producción. ¿Y por qué puede ser interesante? Porque tengo una línea de producción, entonces se va armando uno tras otro, ¿sí? Sí, sí, y es claro el concepto de línea de producción. ¿Sí? Sí, profe. ¿No? Ok. Entonces, ¿cuánto se tarda en armar un aparato en esa línea de producción? Entonces, dentro de esa fábrica, donde está la línea de producción, la meta o el objetivo es que el aparato se arme en promedio en 10 minutos para cumplir con las metas de producción, de venta, de todo lo demás. Entonces, alguien, el gurú de la fábrica, dice, bueno, pues a ver, yo conozco cómo funciona esta operación, entonces se puede hacer en 10 minutos, más o menos 10 minutos, ¿no? Para que funcione. Para que no haya riesgo de que falle, de que esté mal armado. O sea, 10 minutos es el tiempo adecuado, ese es el tiempo promedio, ese es el objetivo. Entonces, el encargado de subir o bajar el switch, el superintendente de producción, dice, bueno, el proceso continúa a menos que encontremos evidencia de que el promedio no es 10 minutos. O sea, yo estoy ahí produciendo, ¿no? Entonces el primer trabajador pone el circuito y pasa el aparato a la derecha y el siguiente pone un cable y lo pasa a la derecha y el siguiente pone una carcasa y así, ¿no? Entonces, pues el superintendente dice, no, pues yo creo que funciona, pero si encontramos evidencia de que el tiempo promedio no es 10 minutos, entonces hay que parar y hay que revisar qué es lo que estamos haciendo mal, porque tenemos que llegar al promedio de 10 minutos. ¿Dónde va a encontrar esa evidencia? Pues en una muestra, ¿no? Esa muestra de qué tamaño va a ser, de tamaño N, para no ponerle un número en este momento, una muestra aleatoria de tamaño N. ¿Y de dónde vamos a sacar esa muestra? Pues de la distribución para el tiempo de armado. ¿Ok? Entonces, o sea, hace una muestra, o sea, dice, a ver, vamos a hacer una muestra de diferentes aparatos, a ver cuánto se tardó cada uno, y ahí vamos a tratar de empezar a hacer inferencia. ¿Cómo hay que decidir si el proceso continúa en operación? Y esta pregunta a lo mejor no es tan clara, por eso voy a tratar de abundar en ella. O sea, el superintendente va haciendo muestras. Entonces toma una muestra y dice, no, pues en esta muestra el tiempo promedio fue de 12 minutos. Toma otra muestra, no, pues en esta el tiempo promedio fue de 8 minutos. Entonces va tomando diferentes muestras. Entonces, al final, a partir de esas muestras, puede estimar, vamos a llamar, la distribución de la media del tiempo promedio. ¿Me van siguiendo? Y entonces aquí sí necesitamos conceptos estadísticos. ¿Qué es una distribución? Cuando digo distribución, ¿a qué me refiero? Por favor, díganme para medir dónde estamos parados todos. ¿Qué es una distribución? ¿Cómo se comportan los datos? O sea, ¿Cómo se ¿cómo lo vamos comportan a...? los datos? Sí, o sea, sí, está bien, está bien. Eh, um, pero me gustaría una definición un poquito más clara. O sea, entiendo que para ti es clarísimo cómo se comportan los datos, está muy bien, pero quizá habrá alguien que diga, ¿cómo que se comportan los datos? ¿Que los datos se portan bien y se portan mal? ¿O tienen cero en conducta? O sea, un poquito más claro. O sea, y entiendo que tú tienes muy claro lo que es la definición de distribución y está perfecto, pero, pero todos lo tienen claro. Y miren, la verdad es que un poquito esta primera clase, yo tenía la intención de sondear dónde estamos parados, no para irme más lento, no para retomar conceptos básicos, sino para recomendarles
temas de repaso con carácter de súper urgente. Entonces, a ver, tengo mi presentación, pero no los estoy viendo. Así voy a verlos, porque no estoy viendo sus caras. Es que los martes que voy a dar clase desde aquí donde estoy, no tengo dos monitores, pero la otra clase con ustedes es el jueves, ¿cierto? Entonces, la clase de los jueves es así, voy a estar en otro lado que tengo dos monitores y ahí sí puedo ver la cara de susto que ponen o no. Pero, a ver, hagamos una pequeña pausa. ¿Cómo, cómo sienten el lenguaje que estoy utilizando? ¿Cómo van? ¿Vamos bien? Otra vez, no estoy juzgando a nadie, no voy a reprobar a nadie, pero sí es muy, muy relevante saber, dónde estamos. Entonces, hagamos un poco de catarsis. Y catarsis no es, ay, no, es que el maestro de prueba era bien chafa. Y no, 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 no. Eso ni me interesa ni quiero que me lo digan. Más bien me gustaría escuchar dónde estamos parados. O sea, cómo se sienten en conceptos de prueba, de estadística. ¿Cómo sienten el lenguaje que estoy trabajando? Y miren, el tema de estas clases a distancia es clarísimo, ¿no? O sea, pasa esto, que nadie habla y no puedo agarrar una lista y decir uno por uno. A ver, Carlos Alejandro, a ver, Stephanie, a ver, Irania. No puedo ir uno por uno. Entonces no acabamos. Pero si no me retroalimentan un poquito en ese sentido, yo asumo que todo el mundo está al tiro y me voy como hilo de media. Entonces, decía un querido maestro mío, hablen ahora o reprueben para siempre. ¿No? Vale, Pues en mi seguimos caso, entonces. Escucho, escucho. sí, en mi caso estoy bien con los términos, si acaso con las distribuciones de Poisson, binomial, todo eso, pues sí me cuesta trabajo acordarme, pero pues sí las ubico de nombre y más o menos cómo se comporta. Pero pues estoy bien en cuanto a Ok, la terminación. vale, gracias. ¿Alguien más? Va, vale. No, gracias a ti. ¿Alguien más? Yo también considero que el lenguaje está bien, profesor, solo creo que necesitamos desempolvar nuestros conocimientos y ya, pero de ahí en fuera todo bien. Va, va. Gracias, gracias por tu opinión. Y eso, y aprovechando esto que dices, los invito, de veras los invito, como dices, a desempolvar esos conocimientos. Vale la pena. Vale la pena porque em, tenemos que avanzar. Es mucho material el que debemos cubrir. Entonces, sí es relevante que desempolven eso para no detenernos en ese tipo de conceptos y cubrir el temario. Esta materia es muy, muy relevante. Bueno, no sé quién de aquí quiera irse por el lado oscuro de la ciencia de datos, ¿no? Está padre. La verdad es que la ciencia de datos es algo divertido, es algo que hoy está dejando dinero. A ver, la actuaría siempre ha sido una carrera popular en el sentido em, que pues, existe como el mito de que los actuarios ganan mucho dinero, ¿no? No sé si me están oyendo, yo creo que ya se congeló esto, ¿me oyen? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Ah, sí me escuchan, buenísimo. Ok, entonces, pues sí, hay actuarios que ganan mucha lana, pero porque han sabido dedicarse
a lo que se pone de moda, ¿no? En su tiempo fue la economía, en su tiempo los actuarios eran grandes programadores en los años 60, ¿no? Luego se puso de moda la administración de riesgos financieros, antes de eso fue el mercado bursátil. Entonces, ahora es la ciencia de datos. Entonces sí, sí hay mucho trabajo en la ciencia de datos. El secreto es, pues, de veras dominarla, no nada más decir, soy actuario y ya, ¿no? A veces, a veces creemos que ya con el título en automático vamos a ser directores de empresa y así, pues no necesariamente, ¿eh? O sea, el título es un requisito más, pero no es automático. Entonces, pues hay que pegarle a esto. La estadística no paramétrica se usa muchísimo en análisis de datos, precisamente porque se trabaja con información que no es bonita, información que no tiene una distribución normal como nos enseñaron en clase. Entonces hay que aprender a trabajar con ella. Bueno, entonces, ¿cómo decido, regresando a nuestro problema, cómo decido si este proceso continúa o no? ¿Cómo tomo la decisión? Ya tengo mis muestras, ya vi que después del experimento el tiempo promedio es de 12. ¿Paro o no paro la operación? Entonces, pues tengo que plantear una hipótesis nula, ¿no? El objetivo, el objetivo en este ejemplo que estamos poniendo de la línea de producción no es estimar el tiempo promedio que no conozco y que vamos a llamar mu, porque siempre mu es como el símbolo del promedio, el mu media. Ajá. Entonces, el objetivo no es estimar el valor de mu, sino determinar si mu vale 10. ¿Ok? Me voy a regresar al problema. Aquí, fíjense bien, déjenme activar esta cosita que está bien padre. Esto. Entonces, aquí, el encargado dice, pues continuamos siempre y cuando no haya evidencia de que el tiempo promedio no es de 10 minutos, ¿no? La evidencia, ¿dónde está? En los experimentos, en la estadística. Entonces, ¿cómo decido? ¿Cómo decido si continúo o detengo la línea de producción para hacer los ajustes para que el tiempo promedio sí sea de 10 minutos? Entonces, el objetivo no es estimar ese tiempo promedio que no conozco, ¿no? Yo hago experimentos y entonces ahí voy obteniendo valores estimadores, pero no es el verdadero valor del tiempo promedio, porque estoy muestreando, no estoy trabajando. Ahí, por ejemplo, no puedo trabajar con la población. ¿Por qué no puedo trabajar con la población? Porque es un proceso dinámico y entonces todo el tiempo está cambiando, cambiando, cambiando. Tendría que considerar muchas variables, no nada más eh, observar y estar haciendo experimentos con los aparatos que van armando en la línea de producción. Tendría que considerar la hora del día, ¿no? Seguramente si es las 9 de la mañana, los trabajadores están recién desayunados y están de buen humor y están trabajando muy contentos. Ya por ahí de las 2 de la tarde, pues ya tienen hambre, ya están cansados, ya se aburrieron. Entonces empieza a haber variables que quizá habría que considerar, pero a veces no es posible, porque entonces nos metemos en camisa de 11 varas, ¿no? Entonces, si yo digo que mu vale 10, esa es la hipótesis nula. O sea, mi hipótesis nula es que el tiempo promedio de armado es 10 minutos. ¿Cómo represento la hipótesis nula? Con esta notación. H0, H subíndice 0, significa hipótesis nula, y eso establece esta hipótesis nula que la variable que estoy analizando, el tiempo promedio que le estoy llamando mu, es igual a 10. Esa es la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, una hipótesis nula se debe considerar verdadera a menos que exista suficiente evidencia en contra. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Sí.
De acuerdo. Ok. Entonces, así echando un primer vistazo, hay dos posibles decisiones con respecto a la hipótesis nula. La primera es rechazarla y la segunda es no rechazarla. Aquí por comodidad, cuando estudiamos pruebas de hipótesis y como somos muy flojos, pues decimos, bueno, rechazar o aceptar. Rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis nula. Que ahí es un tema de semántica un poquito revuelto, pero la forma correcta de decirlo es no rechazar. Porque yo la hipótesis nula la rechazo o no tengo evidencia o elementos suficientes para rechazarla y entonces no la rechazo. ¿Ok? No es que yo la esté aceptando, sino no la rechazo. Es como cuando uno juega dominó, ¿verdad? Y entonces uno dice, no me ganaste, yo perdí. Cierro el juego porque tú no me vas a ganar, yo lo voy a perder. Es algo así parecido, ¿no? Entonces, la hipótesis nula, o la rechazo o no la rechazo. Entonces, cada una de estas decisiones, rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula, tiene dos posibles consecuencias. Yo puedo rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta o rechazarla cuando la hipótesis nula es falsa. A su vez, puedo no rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta o no rechazarla cuando la hipótesis nula es falsa. ¿Vamos bien? Son muchas palabras parecidas, puede sonar como trabalenguas, entonces sí es muy importante tomar unos minutos, leerlo, reflexionarlo. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Es claro? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta, pues es un error. Rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, eso está bien. O sea, la rechacé adecuadamente. No rechazar la hipótesis nula cuando es cierta, eso está bien, eso es un acierto. No rechazarla cuando es falsa, pues es un error. Es claro. ¿Sí? Sí, no. Ya me dormí. No me interesa. ¿Alguien? ¿Sí o no? Sí, profe, estamos de acuerdo. Sí, profe. Bien. Ok. Entonces, cuando se toma una decisión con respecto a alguna hipótesis nula, dos de las consecuencias que son relativas al verdadero estado de la naturaleza conducen a lo que se conoce como errores inferenciales. Estoy haciendo inferencia, regresando al concepto de inferencia estadística, estoy infiriendo que la hipótesis nula se cumple o no. O sea, a partir de inferir el entorno, sobre el entorno de la hipótesis nula, la rechazo o no la rechazo, ¿verdad? Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula cuando en realidad la hipótesis nula es cierta, se conoce como un error de tipo 1 o
un falso positivo. El término falso positivo, o sea, el término error tipo 1 es muy estadístico y así le llamamos los actuarios y así, ¿no? Los científicos de datos, en lugar de decir error tipo 1, le dicen falso positivo. Los que no son muy duchos en estadística también le llaman falso positivo, ¿no? Y ese término falso positivo se puede encontrar en medicina, por ejemplo, ¿no? En análisis clínicos, en análisis para determinar si una persona está enferma o no está enferma, contagiada o no contagiada. Ahí se usa mucho ese término falso positivo. Un error de tipo 1 es un falso positivo, y repito, es cuando rechazo la hipótesis nula, pero la hipótesis nula es cierta. ¿Okay? Ese es un error del tipo 1 y se conoce como falso positivo. No rechazar la hipótesis nula cuando en la realidad la hipótesis nula es falsa es un error del tipo 2 y se conoce como un falso negativo. ¿Ok? Muy bien. Un ejemplo un poco más gráfico, pues podría ser este. Falso positivo y un falso negativo. ¿Cuál es más grave? El 2, ¿no? El error tipo 2, ¿verdad? El falso negativo podría tener impactos un poquito más fuertes. Muy bien. Vamos a formalizarlo. La probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que es cierta, se define como la probabilidad o tamaño, le llaman los no estadísticos, probabilidad del error tipo 1 o tamaño del error tipo 1, y se denota con alfa, donde alfa es un número que está en el intervalo cerrado 0,1. ¿Ok? Y ese alfa seguramente ya lo han escuchado en sus cursos de inferencia estadística. ¿Qué es alfa? ¿O a qué suena ese alfa? ¿No? ¿No les suena conocido? ¿No lo recuerdan? ¿No? Ok. Si no lo recuerdan, lo van a recordar. Entonces, a partir de esa definición, lo que estamos diciendo es que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es cierta, es igual a alfa. Alfa al final, pues es una probabilidad. Es un número entre 0 y 1. Ajá. Entonces, definición y planteamiento en términos de probabilidad condicional. Otra definición. La probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es falsa, se define como la probabilidad del error tipo 2 o el tamaño del error tipo 2 y se denota por beta, donde beta también es un número que está entre 0 y 1. La famosa, la más socorrida es alfa. Ahí está la beta, pero alfa es la que más se utiliza. En términos probabilísticos, la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es falsa, es beta.
¿Alguna pregunta? Bien. Em, necesito hacer una pausa. Denme por favor unos minutos. Tengo que atender una llamada y estoy con ustedes en unos minutos. Ni siquiera me voy. Quito la cámara tantito, pero aquí estoy. Entonces, definíamos, ¿no? Definíamos la probabilidad de error tipo 1, la probabilidad de error tipo 2. Vemos que son probabilidades condicionales. La probabilidad del error tipo 1 es alfa, la probabilidad del error tipo 2 o el tamaño del error tipo 2 es beta, ¿no? Y entonces resulta de utilidad cuantificarlo, lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, eh, una prueba de hipótesis, para ya entrar en materia, una prueba de hipótesis con respecto a alguna característica que no conocemos de la población analizada, simplemente es una regla. Es una regla a partir de la cual vamos a decidir si rechazamos o no la hipótesis nula a partir de experimentar con alguna muestra de la población. Y esa decisión de rechazar o no rechazar se basa simplemente en el valor que tome algún estadístico de prueba. Y entonces el estadístico, recordando lo que decíamos hace un momento de lo que es un estadístico, es un numerito con alguna fórmula. Insisto, no es una fórmula, pero es una fórmula. Bueno, sí es como una fórmula. No me gusta llamarlo fórmula otra vez, pero con esa función o con esa fórmula calculo el estadístico de prueba y a partir del valor que toma, decido si rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Entonces, para ciertos valores de ese estadístico, se rechaza
la hipótesis nula. Y esos valores constituyen lo que se conoce como la región crítica de la prueba de hipótesis que estoy haciendo. Si lo vemos de forma gráfica, tal vez resulte un poco más ilustrativo. Entonces, retomemos el ejemplo de la línea de producción, ¿no? Y decíamos, la hipótesis nula es que el tiempo promedio de armado es de 10 minutos. Y entonces pensemos que vamos a tener una muestra de tamaño n, y el tamaño n es un tamaño tal que permite suponer que la distribución de, de esta media, que es lo que estamos viendo, es una normal. Entonces, para ese tamaño, supongamos que decidimos rechazar la hipótesis nula si observamos que o encontramos al hacer el experimento que la media muestral, que se representa con X barra, es mayor que 12. Entonces, otra vez, mi supuesto, mi hipótesis nula es que la media, el promedio del tiempo de armado es de 10 minutos. Yo hago una muestra y después de analizar esa muestra, encuentro que la media de esa muestra, la media muestral, es mayor de 12, es más de 12 minutos. Entonces, gráficamente, aquí vemos una distribución normal, claramente la media poblacional, que es la que estamos suponiendo en la distribución, en la hipótesis nula, vale 10. Esta es la media, ¿verdad? Y entonces decimos, si el valor de la media muestral, si el valor observado, yo extraigo una muestra, calculo el promedio es mayor que 12, entonces rechazo. Esta sección de la curva, que está sombreada, que es mayor a 12, se conoce como la región crítica. Y el tamaño de esta región es el tamaño alfa. Alfa es un valor entre 0 y 1. ¿Cuál es el valor de el área bajo la curva? Si yo tomo esta curva, ¿cuál es el área que está bajo esa curva? ¿Cuál es el valor de esa área? De cualquier distribución. Esto es una distribución normal, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tomo el valor abajo de una curva de distribución, de densidad, de hecho, ¿cuál es el valor abajo del área de una curva? 1. 1. Efectivamente, 1. Entonces, este valor, esta área que está sombreada, pues es un valor forzosamente entre 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, X barra es el estadístico de prueba. La media muestral es el estadístico de prueba. Yo tengo una muestra y con esa muestra calculo, en esa muestra de tamaño n, veo cuánto se tarda el aparato 1 en armarse, el aparato 2, el aparato 3, el aparato 4, el aparato 5, hasta el aparato n. Calculo el promedio de esos tiempos y esa es la media de esa muestra, la media muestral, ese es X barra. En este experimento, en esta muestra que usé, el promedio es 12, es mayor a 12, perdón. No sé cuánto es mayor a 12. Puede ser 13, 14, 15, hasta el infinito, ¿no? X barra, la media muestral es el estadístico de prueba. Es el numerito que yo decía. ¿Cuál es la fórmula para calcular la media muestral? Pues calculo, en este caso, el tiempo de armado de cada elemento de la muestra, lo sumo y lo divido entre n, porque n es el número de elementos de la muestra. Esa es la media muestral. Es un promedio aritmético simple, que por ahí en algún momento les tuvieron que haber demostrado que
la fórmula para calcular la media muestral es la misma que la fórmula para calcular la media poblacional. Ujú. Entonces, la media muestral es el estadístico de prueba. 12 es el valor crítico. Y el conjunto de valores mayores que 12, que son todos los que van acá hacia infinito, constituyen la región crítica. ¿Cuál es el valor? Alfa. El valor es el área bajo la curva que está o que conforma a la región crítica. Fácil, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que X barra o la media muestral sea mayor que 12, dado que mu, la media poblacional, es igual a 10, es igual a alfa. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí, Perfecto. Ok. En otras palabras, retomemos esta densidad, esto que estamos utilizando como ejemplo. Si el valor de mu realmente es 10 y de manera repetida tomo muestras de tamaño n de la población, pues entonces espero que en un 100 por alfa por ciento de las veces se encuentre un valor del estadístico de prueba mayor que 12. Y esto implicaría rechazar H0. ¿Ok? Entonces, H0 es verdadera. Estoy suponiendo que el valor de mu efectivamente es 10. Entonces, esta es la realidad. Y esta es la distribución de la media muestral. Yo tomo muchas muestras, muchas muestras. Y para cada muestra calculo X barra, calculo el tiempo promedio de armado para cada muestra. ¿Sí? Entonces, aunque en la vida real el tiempo promedio es 10, esa estadística muestral tiene esta distribución. Entonces, en algún experimento, alguna muestra fue 9, 8, 11, 12. Ujú. Es la distribución de la media muestral. Entonces, aunque el valor verdadero es 10, en el 100 por A por ciento de las veces voy a rechazar la hipótesis nula, aunque sea cierta. En ese porcentaje de veces voy a cometer el error tipo 1. ¿Ok? ¿Sí? sí, Bueno, profe. entonces, en ese sentido, la confianza al rechazar la hipótesis nula cuando el estimador es mayor que 12 es igual al complemento del error alfa de tipo 1, o sea, 1 menos alfa. Entonces, a partir de ahí, en lenguaje estadístico, generalmente identificamos alfa como
el nivel de significancia y 1 menos alfa como el nivel de confianza. ¿Sí? Veámoslo. Bueno, creo que están tomando nota. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos otra vez una curva normal, la zona de no rechazo, 1 menos alfa, la zona de rechazo, alfa. Y entonces, retomando el lenguaje que mencioné hace un momento, el nivel de significancia, alfa, representa la máxima probabilidad con la que se está dispuesto a cometer un error de tipo 1. Por ejemplo, si alfa es 0.05 o 5%, pues, en 5 de cada 100 oportunidades, experimentos, ensayos, se rechazará la hipótesis que debió haber sido aceptada. Y esto implica que se tomará la decisión correcta con un 95% de confianza. Entonces aquí la tradición es tomar niveles de confianza de 95%. Es una convención, más que una tradición, es una convención. No es obligatorio, no tiene que ser alfa 5%. Podemos trabajar con alfa de 1%, con alfa de 10%, con alfa de 0.001%, como hacen los financieros para sus valores en riesgo. Y con eso se sienten muy confortables, ¿no? Dicen los financieros, no, pues tiene un nivel de confianza del 99.995%. O sea que va a fallar una de cada 10,000 veces o no sé cuánto, ¿no? Lo cual es un error no estadístico, sino conceptual, pero eso pues ya se los platicará su maestro o maestra de riesgos financieros cuando eso que se lleva como en octavo, creo, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿preguntas? Bien. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejarlo aquí. Para que, ¿qué hora es? Son 10:30. Para que no haya pretexto. La clase es de 9 a 12, ¿cierto? Ok. Entonces, vamos a destinar la segunda mitad de la clase a que repasen. Aprovechen esta hora y media. Todo el mundo tiene a la mano sus apuntes de estadística y si no, todo el mundo puede ahorita conectarse a se meten a YouTube y buscan tutoriales de estadística en 10 minutos o algo así, para que den un repaso que puede resultar relevante, ¿no? Quienes tienen claros los conceptos, pues váyanse a desayunar, qué envidia. Quienes no, pues aprovechen esta hora y media para ponerse al día, sobre todo con el lenguaje. Otra vez, no se pierdan en demostrar ahorita, no se pierdan ahorita en todo el rigor matemático que en su momento les pidieron. Aprovechen esta hora y media, sobre todo para los temas conceptuales. Eso es lo relevante. ¿Ok? Y nos vemos entonces el jueves. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Buenísimo. Déjenme tomar la evidencia de la clase.
Y listo. Cualquier cualquier tema, cualquier duda, comentario, la comunicación adecuada, pues vamos a hacerla a través de Teams. Entonces pueden escribirme a través del chat de Teams y ahí ahí podemos resolver cualquier duda o pregunta que tengan, si es que es algo rápido, si no, por lo menos tomo nota para revisarlo cuando nos veamos en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay más comentarios, pues esto por hoy. Que tengan excelente mañana y nos vemos el próximo jueves. Buen día. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego.